Vamos a Hebreos 12:9. Hebreos 12:9. Continuamos con nuestro estudio acerca de antropología bíblica cristiana. El tema se titula El origen del alma. El alma humana. Ya la semana pasada vimos que al menos nosotros, y le dije, no es motivo para, al menos yo también, no considerarlo mi hermano, somos partidarios de la tricotomía, es decir, que el ser humano es cuerpo, alma y espíritu, pero una unidad, no que tenemos varias partes, sino que somos una unidad. Por eso es que la resurrección es parte vital de la doctrina cristiana. Nosotros no pensamos ni anhelamos desencarnarnos y vivir siempre en el cielo. Ese no es el principal punto de un cristiano o la principal esperanza. Es el tener un cuerpo glorificado, que volvamos a hacer esa unidad, cuerpo, alma y espíritu. ¿Por qué le digo esto? Porque hay gente que piensa que nada más es alma o espíritu y cuerpo. Nosotros cuerpo, alma y espíritu, a final de cuentas tenemos una parte material y una parte espiritual. ¿De dónde viene esa parte espiritual? Es el tema, ahorita vamos a verlo. Hebreos 12:9 dice así: por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los honrábamos. Eso es lo que significa venerar. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Vamos a orar. Cierre sus ojos, concéntrese en agradecerle profundamente a nuestro Dios, Señor, por la oportunidad una vez más que nos das de poder escudriñar tu palabra, de poder entenderla. Le rogamos, mi Dios, que abra nuestras mentes y corazones, los ilumine con esta palabra, que se vuelva viva y eficaz, como el mismo escritor de Hebreos nos dice, para que transforme nuestra vida, que no solamente sea conocimiento. No queremos, mi Dios, ese no es el punto por el cual estudiamos tu palabra. No queremos llegar a ser solamente personas con un ego por conocer, sino verdaderamente reflejar a Cristo. Esa siempre será la preocupación al predicar en este lugar. Mi Dios, tú lo has puesto así en nuestros corazones. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús nuestro Señor te decimos amén. Desde el primer tema ya entendimos que el primer hombre creado, Dios, fue Adán por Dios, fue creado directamente por Dios, perdón. Ahora vamos a entender, ya a la vista de la clase pasada que le adelantaba, ahora nos vamos a responder a la pregunta: ¿es igualmente creada de forma directa por Dios el alma de cada uno de nosotros, o recibimos de nuestros padres el alma del mismo modo que recibimos de ellos el cuerpo? Nos vamos a dedicar en esta clase a dar las respuestas que se han planteado durante siglos. No vamos a terminar el debate, también tenemos una postura, pero créame, esto ha durado siglos, casi desde el inicio de la iglesia están estas dos o tres corrientes, así que vamos a verlas. Al menos sí, la primera sí la descartamos. La primera teoría, la teoría de la preexistencia. Esta enseña que las almas preexisten a los cuerpos. Ha sido expuesta de varias maneras y defendida desde el punto de vista filosófico más bien que el escritural. No se puede defender por medio de la escritura, así que tienen que ir a la filosofía, y nosotros lo hemos visto que impregna este tipo de teoría. Se lo enseñé ya en su momento, el pensamiento de la mayoría en Occidente, donde piensan: ay, todos somos angelitos y estamos en el cielo con papá Dios, y el día que papá Dios nos va a mandar, ahora sí nos escoge una mamá, y esa mamá nos va a amar y nos va a mandar, y entonces nos da un cuerpo. Y eso es la teoría de la preexistencia, que nuestra alma, palabras más, palabras menos, está desencarnada en el cielo con Dios, tiene una especie de granero de almas, o como lo quieran llamar, algunos le han dicho así, y entonces nada más estamos esperando que Dios nos cree un cuerpo, o vaya, que padre y madre nos creen un cuerpo, y entonces ahora sí Dios dice: sigues tú, sigues tú, sigues tú. Eso básicamente es la teoría de la preexistencia del alma, pero no tiene respaldo en la Biblia. Por más que le busques, aún en los apócrifos, aún el catolicismo romano dice no tiene respaldo ni siquiera en los libros que tenemos de más, así que recurren a la filosofía. ¿Quién? Platón fue el primero, o al menos de los que sistematizó y que más ha influenciado. Él decía, de acuerdo con su manera de concebir al hombre, sostuvo que las almas han preexistido a los cuerpos en que fueron encerrados, adquiriendo sus ideas intuitivas y no derivadas de los sentidos. Es decir,
Todo lo que nosotros aprendemos, somos y tenemos ideas, no es porque tocamos, si tenemos esa capacidad de sentir, de oler, de ver, sino que ya lo traemos intuitivo, porque como éramos almas en el cielo o donde tú quieras, por eso lo traemos ya. Obviamente no es cierto. Dice que en una existencia anterior y pasando por sucesivas reencarnaciones hasta que queda purificada totalmente de la maldad contraída en vidas anteriores. También por eso no nos apegamos a esta, porque esta da pie a la nueva era y a la reencarnación y no creemos en esas aberraciones. Esto explicaría, dicen ellos, las supuestas reminiscencias. ¿Qué es eso? Esas súbitas impresiones de que conocemos ya a una persona a quien vamos a ver por primera vez, o de que hemos estado en un determinado lugar o situación, el famoso déjà vu. ¿Le ha pasado alguna vez un déjà vu que está haciendo algo que no ha hecho nunca y de repente dice, ah caray, esto ya lo viví? ¿No le ha pasado nunca? ¿Verdad que sí? Eso es el déjà vu. Y bueno, en francés déjà vu, esto ya lo viví. ¿Qué te dicen? Ah, lo que pasa es que tú ya estuviste en una situación parecida en tu alma, en una vida pasada, en tu otro cuerpo, y como pasaste esa situación, de hecho con esa persona en su alma, en su otro cuerpo, bla, 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 bla. Ya le había dicho yo una vez, no recuerdo en qué enseñanza. Esto se explica muy fácilmente con la parte cognitiva, la parte de la memoria, la parte sensorial del cerebro. Muchas de las veces la información, en lugar de que nuestra mente la asimile, la interprete, la parte cognitiva, la parte presente, por así decirlo, llega primero a la parte de la memoria. Y de repente dice, ah caray, no iba para acá, y brinca a la parte del hoy o del presente, y por eso es que en ese instante dices, oh, como que ya lo viví. Lo que pasa es que te jugó una mala pasada tu cerebro o mi cerebro. Esa es la explicación más satisfactoria que da el déjà vu. No hay vidas pasadas, ¿sale? Y es gracioso porque la mayoría en el pasado fue Alejandro Magno, o fue Julio César, o fue Cleopatra. O sea, no dicen, no, yo era un esclavo en el Coliseo Romano y me mataron no, es que yo en mi vida pasada de verdad era alguien grande y poderoso. Y luego, ¿qué te pasó en esta? La regaste gacho, mira cómo te está yendo. Filón, un famoso filósofo judío de Alejandría, ya de la era cristiana, desarrolló también sobre base platónica la teoría de preexistencia de las almas, emanadas de Dios, fueron atraídas por la materia y castigadas a ser encarceladas en cuerpos. Es lo mismo, pero con diferentes palabras. Según el Talmud, todas las almas fueron creadas al principio y guardadas como granos de trigo en un granero celestial de Dios, hasta que les llegara el tiempo de unirse a los cuerpos que les fueron asignados. A esto alude la pregunta de los discípulos en Juan 9:2. Vamos a Juan 9:2. ¿Se acuerda que vimos en el Evangelio de Juan? Señor, ¿por qué nació ciego? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? No creemos que enseñe esto, pero Filón tomó las escrituras y decía, para mí que, o algunos después de Filón tomaron las escrituras y dijeron, para mí que a eso se refiere. Ahora, acuérdate que los discípulos tenían mentalidad hebrea y ellos ya conocían el Talmud y ellos ya conocían este tipo de enseñanzas, no necesariamente se apegaban, mucho menos después de recibir la revelación directa con el Señor Jesucristo, pero por eso más o menos tenían ese pensamiento. Juan 9:2, ¿ya lo tienes? 1 y 2, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Qué pasó? Su alma ya estaba allá en el cielo y sus padres ya también sus almas estaban en el cielo, ya habían hecho algo y por eso Dios lo manda así. Dice, no estamos diciendo que esto es lo que significa. En su respuesta, Jesús desautoriza el origen de la ceguera. No fue ni sus padres, ya lo puedes leer después, sino para que Dios sea glorificado. Pero no confirma la teoría. En ningún momento Jesús les dice, no, allá estaban en el cielo como angelitos, no hicieron nada, es para la gloria de Dios. Su respuesta no deja lugar para que creamos en la preexistencia del alma. Desde el punto de vista teológico, Orígenes, otro pensador cristiano, sostenía que Dios, de acuerdo con su infinita justicia, creó iguales todas las almas,
La actual disparidad de condiciones de los seres humanos se debe, decía él, al diverso comportamiento en una existencia anterior. Igualmente, Estoco Erígena dijo que el pecado entró en la humanidad en un estadio pretemporal y por eso todo hombre nace ya pecador. Finalmente, Julius Müller aceptó esta teoría para conciliar la universalidad del pecado con la culpabilidad responsable de cada individuo. Es decir, hasta lo toman para soteriología y dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué vamos a nacer con pecado original? ¿Y por qué todas las personas vamos a tener ya culpa al nacer? Porque ya venimos de otra vida, ya nuestra alma existía y allá se llenó de pecado. La iglesia siempre ha tenido poderosas razones para no dejarse ganar por esta interesante teoría. Escribe o subraya, si hay una existencia previa del alma, ¿para qué enviarla al mundo material? ¿Para qué vino Cristo a morir por nosotros? ¿Para qué Dios hizo toda esta situación de salvarnos si con dejarnos allá en el cielo como angelitos hubiera bastado? Con guardar nuestra alma en el cielo hubiera sido suficiente. Si no te complace esto, todavía hay más. Otras 3 razones. La Biblia no menciona nunca tal preexistencia. Es más, en Génesis 1:31, vamos para allá. De inmediatamente después de la creación del hombre nos dice que todo lo creado por Dios era muy bueno. Así que no puede haber esa situación de que, es que cuando creó Dios y antes del pecado de Adán, las almas allá en el cielo de alguna manera se llenaron de pecado, y no es cierto. Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno, ¿en qué? En gran manera, ni siquiera era algo bueno, era muy bueno. Génesis 2:7 nos da la creación del alma de Adán al tiempo de ser infundida en su cuerpo. Dice, entonces el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el nefesh. La palabra nefesh en el hebreo es alma, aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La Biblia en Génesis 3:6, no vayas ya, y Romanos 5:12 nos dicen cuál es el origen del pecado de la humanidad. ¿Cuál es el origen del pecado de la humanidad? La transgresión de Adán. No es que porque estábamos en un estado anterior y porque mi vida pasada y que porque nada. La Biblia dice que en el momento que Adán estiró la mano y comió del fruto, en ese momento él y toda la creación cayó. Segundo, es antinatural. El Nuevo Testamento no presenta como antinatural nuestro estado actual. Tú lees la Biblia y en ningún momento dice, no, es que estamos re mal, es que esto no debería de ser así, necesitamos desencarnarnos. Es más, lo antinatural es la desencarnación. Vamos a las siguientes citas. Romanos 8:23, mi hermano Carlos. Filipenses 3:10 y 11, mi hermano Gabriel. Y acompáñame a Romanos 2 de Corintios 5. ¿Sabes lo que no es natural? Que quieras andar desencarnado, que no quieras tener esta carne, que quieras brincar de era en era o como le quieras llamar. Fuerte, Romanos 8:23. El apóstol Pablo dice, miren cómo está esta situación, nuestra carne nos duele, de verdad que no me gusta vivir así. Desde el capítulo 7 dice, quiero hacer lo bueno pero no puedo, mi cuerpo me jala, pero estoy esperando salir del cuerpo y volverme un alma pura. ¿Dice así? No. ¿Qué dice? Estoy esperando la glorificación, estoy esperando el día que Jesucristo cambie este cuerpo de pecado en un cuerpo glorificado. Así que el estado normal del ser humano es siempre material e inmaterial, alma, cuerpo y espíritu siempre juntos, no estar desencarnado en algún otro lugar. Segunda de Corintios 5 del 1 al 5, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, tomando la analogía del templo y el tabernáculo de una tienda, se deshiciere,
tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado una promesa por medio del Espíritu Santo. ¿Qué promesa? Que vamos a ser glorificados. Es el mismo pensamiento de Romanos 8:23. Mi cuerpo como me jala, como me hace caer la carne. Yo estoy esperando que un día el Señor, por el Espíritu Santo, me hizo una promesa. Voy a ser glorificado. Nuevamente vemos que el estado normal del ser humano es una unidad, cuerpo, alma y espíritu. Filipenses 3:10 y 11. Así es, Pablo dice, yo quiero ser como Cristo, yo quiero resucitar como Cristo, quiero un cuerpo glorificado como el de Cristo, por eso es que comparto los padecimientos de Cristo. Nuevamente el apóstol Pablo no tenía nada de platónico, de Platón vaya, ni nada de gnosticismo. Si Pablo hubiera sido influenciado, mucha gente, sobre todo los que saben, Calvino, cuando llegó la reforma, Calvino tuvo por seguro el creacionismo, pero Lutero se inclinó más hacia el traducianismo. De ahí la doble corriente en el mundo evangélico. Si tú vas a la mayoría de las iglesias, creen estas dos, creacionismo o traducianismo. Ahorita vamos a ver qué es el segundo. ¿Cuándo es creada el alma según esta teoría? Tomás de Aquino, de acuerdo con la biología de su tiempo, opinaba que el feto era animado primeramente por la forma vegetativa, después por la forma sensitiva o animal, y finalmente cuando su cerebro estaba lo suficientemente desarrollado, recibía el alma racional o espiritual. Es decir, que él no pensaba, y por eso también es muy peligroso, no importa que abortes, mientras su cerebro no esté bien desarrollado, no tiene alma. ¿Esto será cierto? No. Desde el momento de la concepción, espermatozoide y óvulo se unen, creemos que en ese momento ya es un ser vivo a la imagen de Dios, todavía le falta desarrollarse como tal, pero ya desde ahí.
La teología posterior sostiene que el alma espiritual es infundida tan pronto como existe una nueva vida humana. Ya después le cambiaron y dijeron, no, en el momento en que se unen, en ese momento Dios crea el alma y la manda al cuerpo. En el primer instante de la concepción, cuando queda formado el embrión. Para explicar la contracción del pecado original, oye, pero si Dios está creando un alma en ese momento, ¿por qué nace con pecado original? Combinan el platonismo con el aristotelismo. Al entrar el alma recién creada y por tanto pura en un cuerpo portador de corriente contaminada por la herencia de Adán, o al quedar formado un sujeto humano representado federalmente en Adán, el alma es manchada por el pecado. ¿Qué es lo que dicen? Oye, le podemos poner como objeción, y ahorita lo vamos a ver, pero si el alma la está creando Dios en ese momento y todo lo que crea Dios es bueno y Dios no crea pecado, Dios no crea cosas malas, ¿por qué entonces mi alma se mancha de pecado? Fácil, porque en el momento que entra en el cuerpo humano, como el cuerpo tiene pecado, en ese momento se mancha de pecado, dicen ellos. El principal argumento en favor de esta teoría es la originalidad irrepetible de cada persona humana, la cual no puede explicarse por la mera reproducción combinada de las disposiciones o cualidades de los padres. ¿Qué es lo que dicen? Es que ve, aunque sean gemelos, son totalmente diferentes en muchos aspectos, porque son almas diferentes, porque Dios los creó diferentes. Eso dicen que es su mejor argumento. Como prueba de la escritura, ojo, digo citan, no estoy diciendo que son pruebas, ellos citan estas partes de la escritura. Eclesiastés 12:7, vamos todos. Isaías, también voy yo. Zacarías 12:1, mi hermano Carlos. Y Hebreos 12:9, lo lee nuevamente mi hermano Gabriel. Ojo, no estoy diciendo que estas citas lo comprueban, estoy diciendo que toman estas citas, Eclesiastés 12:7 dice: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios. ¿Qué dice? Que lo dio. ¿Ya ves? Dios nos dio un espíritu, Dios creó nuestro espíritu, ahí lo dice. Ahorita vamos a ver que no necesariamente. Isaías 42:5, acompáñame, yo también lo leo, dice así, solamente unas páginas más adelante. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que vive en ella. La palabra aliento, nuevamente encontramos nefesh aquí, el que le da su alma, el que le da el soplo de vida a la gente de la tierra. Ya ves, aquí dice la Biblia que Jehová, que Dios, vaya, es el que hizo o el que da el aliento o el alma al ser humano. Y sí, Isaías 57:16, tantito adelante. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu, y este es en donde más se agarran. ¿Y qué dice? Y las almas que yo he creado. Aquí lo dice claramente, pastor. Ahorita vamos a ver. Zacarías 12:1. Así con eso nos basta. Zacarías lo reafirma. Él crea el espíritu dentro de él. Aquí entendiendo por espíritu y alma como términos intercambiables, ya ahorita no nos vamos a meter en dicotomía o tricotomía. Pastores, que ahí dice el alma y dice el espíritu. Bueno, Dios crea la parte espiritual y la parte material, por así decirlo. Hebreos 12:9. Ya ve, ahí dice, así como tenemos padres y nos crearon este cuerpo, hay un padre espiritual que conforme nuestros padres crean este cuerpo, él va creando nuestro espíritu, nuestra alma. Aunque tiene mayor arraigo en la iglesia, esta teoría tiene algunas debilidades. Para empezar, las citas bíblicas son ambiguas, no son muy claras, no puedes hacer doctrina de estos versículos. Los lugares bíblicos que se citan se explican satisfactoriamente
aplicándolos al origen de la humanidad, no a la creación específica de cada alma humana en particular. Cada uno de esos pasajes bien podemos ir y decir, no, y de hecho se explican mejor así. No está hablando de que está creando las almas, está hablando de que al principio en la creación Él dio el alma y a partir de ahí se fue dando. No dice necesariamente esto. Segundo, rebaja al hombre. Si nuestros padres solo engendran el cuerpo, quedan en esto por debajo de los animales, porque ellos sí engendran seres vivos según su especie. Génesis 1:24. Ya lo entendimos, el ser humano está arriba o abajo de los animales en la creación. Pues si es mi gato, quién sabe, ¿verdad? Si es el Bobby, o como le ponen hoy en día a los perros. ¿Qué nombres les ponen ya? Ya Bobby, Firulais, ya todo eso ya pasó, ¿verdad? Solo vino, ya ese es de mi época. Ahora les han de poner Daddy, Yankee y cosas así. ¿Quién sabe? El ser humano, acuérdese, es la corona de la creación. Lo vamos a ver también más a fondo un poquito más adelante. El ser humano está por encima de los animales. Pero la Biblia dice que los animales sí procrean seres vivos. Y si nosotros no engendramos o no damos el alma, no está en ese momento, nosotros los seres humanos únicamente procreamos cuerpos humanos, y eso nos deja por abajo de los animales. Génesis 1:24 dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres que vivientes según su género, bestias, serpientes y animales, y fue la tierra según su especie, y fue así. El 25, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Cuando tú los entiendes los dos, te está diciendo, oye, los animales se reproducen como seres vivientes. Y tercero, esta teoría va contra la unidad antropológica del ser humano. Esta teoría no explica satisfactoriamente el modo de contraer el pecado original, puesto que toda la existencia humana, cuerpo, alma y espíritu, se ve infectada por el pecado, y Dios crea un alma nueva para cada ser humano. ¿Cómo es que esa alma está entonces infectada por el pecado? Decir que se infecta al entrar en el cuerpo es dividir la unidad fundamental del ser humano. Así que a mí no me convence que digan, es que allá la tenía Dios y la mandó aquí, y ya en el momento que la creó, mejor dicho, la mandó al cuerpo, en ese momento se infectó. Oye, pero no se supone que somos una unidad, que Dios nos creó como una unidad inseparable. ¿Por qué entonces tú me dices que estamos separados y que en un momento nos unimos y nos separamos y Dios no está jugando? Y por último, Dios instituyó el matrimonio para reproducir cuerpos o personas. Nada más somos incubadoras, más la mujer obviamente, nada más están reproduciendo cuerpos o reproducimos personas, porque hasta que Dios no mande un alma, a ese cuerpo no va a ser una persona. Y no, y nos falta uno más, y este es sobre todo, acuérdate qué dice Génesis 2 y 3, vamos para allá. El creacionismo nos presenta a Dios continuamente creando almas humanas. Pero Génesis 2 y 3 dice que la obra de creación cesó hace milenios. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo. Y reposó Dios el séptimo día de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó, en él cesó toda la obra que había hecho en la creación. La Biblia ya dice que todo lo que iba a ser creado, Dios ya lo creó. Dios no está creando más. La tercera teoría, falta una más aparte de esta, ya la última es más corta, el traducianismo. Este vocablo se deriva del verbo latino traducere, que significa hacer pasar a través de algo. Esta teoría sostiene que la raza humana fue inmediatamente creada por Dios en Adán, pero que se propagó desde Adán y Eva por generación natural, en cuanto al cuerpo y en cuanto al alma. Parece ser que la Biblia favorece esta interpretación.
Génesis 1:8, 28, perdón. ¿Qué es el traducianismo? Que nosotros somos seres con cuerpo, alma y espíritu, y en el momento que tenemos con nuestra esposa esa unidad, al ser que damos a luz, procreamos, no creamos, procrear es el término correcto, a un ser con cuerpo, alma y espíritu. En ese momento papá pone cuerpo, alma y espíritu, mamá pone cuerpo, alma y espíritu, se unen y es como se crea un nuevo cuerpo, una nueva persona con cuerpo, alma y espíritu. Eso es el traducianismo. Dios creó al original Adán así, y a partir de Adán todos se fueron dando así. Eso es lo que sostiene esta enseñanza, y la verdad es a la que yo me apego. Génesis 1:28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructifíquense y multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla, señoreen, etcétera. Y en Génesis 2:2 dice: yo ya acabé la creación, les toca a ustedes procrear, que no es lo mismo que crear, que la creación es ex nihilo, es decir, de la nada. De la nada Dios hizo algo. Nosotros hacemos algo de la nada, no podemos, simple y sencillamente no podemos. Además, el relato nos ofrece el origen del alma de Adán. Dios viene y sopla aliento de vida en Adán, pero no menciona el origen del alma de Eva, ¿o sí? ¿Qué dice que sacó de dónde? Y después dice que le sopló. No, así directamente. ¿Por qué? Porque ya venía aquí, por así decirlo, cuerpo, alma y espíritu, en el ADN, en la costilla de Adán, por así decirlo, y de ahí se hizo. Se basa además en las siguientes citas: Génesis 46:26, mi hermano Gabriel, Juan 1:13 y Juan 3:6, mi hermano Carlos, Romanos 1:3, y después cerramos todos con Corintios. No, mi hermano Carlos, primera de Corintios 11:8, para que me dé tiempo a mí de ir a Romanos. Génesis 46:26. Este también tiene varias citas que lo respaldan. Aparte de que le decía, lo favorece más la Biblia, la narrativa bíblica, de que Dios le dice a Adán y Eva: ustedes procreen, yo ya no voy a crear nada, hasta aquí llegó mi obra de creación, ustedes procreen. Y es más, aquí les enseño cómo crea Adán, su alma, pero de a partir de Adán ya no se enseñó, ni siquiera con Eva, ya ni siquiera dijéramos a Eva también sopló. A lo mejor por ahí podríamos decir: pero es que ese era el patrón bíblico. No necesariamente, ellos porque iban a ser la primer pareja, pero no, ni siquiera fue necesario soplar en Eva, porque el material de la costilla ya llevaba cuerpo, alma y espíritu. Además, tenemos las siguientes citas. Génesis 46:26 dice: todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos, sin las mujeres. La parte que nos interesa es que procedían de él, de su estirpe, procedían de su cuerpo, por así decirlo, ya estaban representados en él. Pero ojo, le dice las personas, está ya comentando, ya está escribiendo como un ser con cuerpo, alma y espíritu, que ya procedían así como personas del cuerpo de Jacob. ¿Qué cita sigue? Juan 1:13. ¿Qué nos dice aquí? Sino de la voluntad de Dios. Para ser hijo de Dios, tú no vas a ser engendrado espiritualmente, ni de carne, ni de sangre, ni de varón. Para ser hijo de Dios, para nacer espiritualmente. Pero para nacer naturalmente se necesita la voluntad de carne, la voluntad de sangre, la voluntad de varón. Es decir, la unión de hombre y mujer da como resultado un ser humano integral, pero obviamente nacido en pecado. Lo mismo nos dice Juan 3:6. Es la misma situación que en la anterior. Romanos 1:3. Ajá. No, voy yo, Romanos 1:3, sí, ¿verdad? Acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Te está diciendo según su cuerpo, según la carne. Él desciende de David, tiene una descendencia natural y almática. Y 1 Corintios 11:8, ahora sí. El varón no procede de la mujer. Eva fue sacada ¿de dónde? Del varón, de la costilla. Nada más su cuerpo
No, completa. Y Hebreos 7, 9 y 10. Por así decirlo, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. La misma situación que con Jacob, hablando acerca de que estamos representados ya completamente en los lomos, en la ascendencia de nuestra familia. Las críticas que le hacen al traducianismo son las siguientes. Te van a decir, es que materializas el alma, la expones a multiplicación y división. Es que tú estás diciendo que entonces parte de tu alma la multiplicas, la divides y la juntas con la parte del alma de tu esposa, y así fue, estás haciendo material un alma que es inmaterial. A esto se le puede contestar que la propagación del alma a través de los padres no implica necesariamente partición, puesto que la generación de una sustancia no material puede explicarse sin necesidad de recurrir a una partición. No necesariamente se partió mi alma. Agustín de Hipona, él se apegaba al traducianismo, lo explica defendiendo que es como una llama que se propaga a otra llama. Tienes una antorcha y aquí prendida, y aquí tienes otra antorcha prendida, y entonces las juntas en una antorcha en medio apagada. En el momento que se juntan, se prende la antorcha de en medio. ¿Se dividieron o se multiplicaron las llamas? No. Simple y sencillamente se juntaron para crear, por así decirlo, una nueva llama. Así que no es necesario que el alma se parta o se divida, y en ese momento ahí sí podríamos decir, lo que pasa es que el alma se partió, quiere decir que el alma se puede tocar como algo material. No, el alma es espiritual. Así que si por ahí anda alguien herido y dice, traigo el alma rota, no es el alma rota, el alma no se puede romper, ¿sale? Yo sé que es metáfora para decir que te quieres cortar las venas, pero realmente no puede pasar. Segundo, Dios no ha cesado de crear. Te van a decir, la regeneración espiritual. Tú no puedes decir que ya dejó Dios de crear, porque cada vez que alguien nace de nuevo, ahí está creando hijos espirituales. A esto podemos responder que Dios descansó en el séptimo día de su obra creadora, pero no de su obra de salvación y liberación. Juan 5:17. Tienes toda la razón, Dios sigue regenerando personas, porque los libera, los salva, no los está creando. De hecho, ese espíritu que ya está en el ser humano se conecta con Dios, le da vida y nacemos de nuevo. Así que no necesariamente Dios está creando o sigue creando cuando nacemos de nuevo. Juan 5:17 dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Y cuál fue el trabajo del Señor Jesucristo? ¿Crear o redimir? Salvarnos, exactamente. Te van a decir, pero es que el nacimiento de Cristo inmaculado se mancha. Acuérdate, Cristo nació sin pecado. Y si tú dices el traducionismo, entonces María puso parte y entonces se llenó de pecado. Dicen que Jesús recibiría del alma de su ascendencia pecadora y lo haría pecador. Esta objeción no tiene en cuenta que Jesús fue concebido de manera milagrosa. Así que vamos a leer solamente Lucas 1:35. No tiene nada que ver. Bien puede creer en el traducianismo y la impecabilidad del nacimiento inmaculado de Cristo seguir en pie. Pero ¿cómo si María puso parte de su ADN, de su alma, y esa alma era pecadora? Pero se te olvida que la otra mitad, ¿quién la puso? Dios. De una manera milagrosa preservó. De hecho, por eso fue Dios, para preservar de esa manera milagrosa y para demostrar que la salvación, dice Jonás 2:9 y 10, viene del Señor. Lucas 1:35 dice, respondió el ángel y le dijo a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el que dice, santo ser que nacerá. No hay ningún problema, va a estar cubierto porque el Espíritu Santo va a hacer la obra, va a nacer un ser santo, no hay ningún problema. Y te dicen también, de verdad se me parece un poquito, pero bueno, sí son de las objeciones que ponen, es que entonces ¿cómo explicas
que padres comunes puedan tener un hijo genio? ¿Cómo lo explicas? Yo solamente lo entiendo que Dios creó el alma de papá y dijo, vamos a ponerle 3. El alma de mamá y vamos a ponerle 4 en genialidad. El alma de la hija vamos a ponerle 85. Ay, por eso me salió un genio. Yo no sabía ni siquiera hablar, ni multiplicar, ni sumar. Y mi hijo o mi hija salió un genio. Es que Dios hizo su alma de manera individual. No necesariamente. A esto respondemos que ni la genética lo puede explicar físicamente. Sabe que hay experimentos genéticos, y se lo dije una vez, nosotros también lo hacemos, pero nosotros lo hacemos de manera selectiva. El clásico, hay que mejorar la raza, buscamos una persona agradable, atractiva, inteligente, etcétera, y dices, no, sí, me gusta, me agrada. Por lo regular es así, no hay muy pocos ya, gracias a Dios, en nuestro país, al menos aquí, que los casen a fuerzas, pero sí hay gente que puede manipular los genes para que salgan con los ojos rubios, con los ojos azules, cabello rubio, ir mejorando genéticamente a las personas. Pero la genialidad no se la pueden poner, no se puede. No han encontrado el gen, no han podido descifrarlo. Así que ni la genética lo explica físicamente. Muchos creen que se trata simplemente de que los hijos tienen muchas más y mejores oportunidades. Y esto, la verdad, todos los padres, al menos los padres que Dios nos da entendimiento, queremos que nuestros hijos sean mejores o peores que nosotros. Que trabajen algo mejor, que le vaya mejor, que estudie mejor, que se prepare mejor. Así que les damos las peores o mejores oportunidades. Por lo regular decimos, a mí no me dieron, a mí no esto, a mí no lo otro, a mí no lo aquello. ¿Qué hacemos con nuestros hijos? A destraumarnos y dar, y ahora le doy, y ahora le ayudo, y ahora le peleé esto y lo otro. Dice Strong, debemos de recordar que la naturaleza es un factor, pero la crianza es otro. Y a veces de tanto poder como el primero. El ambiente determina hasta cierto punto tanto el hecho como el grado del desarrollo. Así que no nada más es quiénes son sus papás, sino la manera en que fueron criados. Escriba o subraye. El traducianismo solo puede ser verdad si el cuerpo y el alma están íntimamente conectados. El cuerpo, el alma y el espíritu de papá, el cuerpo, alma y espíritu de mamá son una unidad, está íntimamente conectado, y en el momento que se unen, procrean, están procreando, vaya, cuerpo, alma y espíritu de una persona nueva. Lleva el potencial en el esperma, lleva el potencial en el óvulo, y en el momento que se unan, todavía no es una persona ni como esperma ni como óvulo, pero en el momento que se unen, ese potencial ya ahora sí queda bien definido en una nueva persona. Por eso es que nosotros creemos que desde el momento en que es concebido, en el momento que es fecundado el óvulo, en ese momento ya hay que proteger la vida. Se lo enseñé una vez. Por eso es que las famosas pastillas del día después, al menos para un cristiano bíblico, es un no. Me disculpas, pero no. Pero apenas es una célula, si acaso 2 o 3 ya se multiplicó. Pues en ese momento ya tiene todo el potencial para ser cuerpo, alma y espíritu totalmente desarrollado, y ya tiene el potencial para ser la imagen de Dios. Por eso es que decimos desde el primer momento, no. Estaba viendo mis recuerdos en internet, hace 2, 3 años se legalizó el aborto en Nueva York hasta los 9 meses, ¿se acuerda? Que le pusimos un día antes de nacer. Si la mujer se arrepiente, dice ya no lo quiero, y lo asesinan y lo sacan muerto al bebé, hasta un día antes de nacer. Si de por sí ya cuando está unido las células, en ese momento creemos que es vida, a los 9 meses mucho más. Por último, terminamos. Una vía media, hay algo que nos ponga así, como que digas, agarra tantito, sobre todo de creacionismo y traducianismo. La preexistencia, esa decimos, no. Hay quienes proponen una teoría existencial que viene a ser como el intermedio entre creacionismo y traducianismo. Según ellos, el alma humana es creada de la nada, pero de un modo especial. El alma se produce en la materia, aunque no de la materia. Jamás se ha producido un alma sin una materia organizada, y no hay materia dispuesta a convertirse en cuerpo humano antes de recibir un alma humana.
es más o menos como vamos a tomar tantito de uno, tantito de otro, lo juntamos de una manera medio que ni siquiera se entiende bien, es más retórica que verdaderamente algo bíblico, pero ya quedamos en medio. Dicen que Dios es el agente principal, valiéndose de los padres como instrumentos de una acción que los sobrepasa. Dios y los padres obran conjuntamente en la producción de la totalidad del ser humano que es concebido. Los padres son instrumento produciendo un ser material vivo, mientras que Dios lo produce inmediatamente en cuanto que es un ser personal, tan pronto como existe una vida humana nueva, por así decirlo, que en el momento que se unen papá y mamá y se crea esa vida, en ese momento Dios nos toma a nosotros y de nosotros mismos toma para crear esa nueva alma. Realmente es traducianismo, pero un poquito más elevado. Ya sea que esta teoría de la existencia de la vía media, o el traducianismo, o el creacionismo sea correcto, todos concuerdan que el alma no existe antes de la concepción. Esta es la clara enseñanza de la Biblia. Lo vamos a ver poquito más adelante en el libro de Hebreos. No creemos en la reencarnación para nada. De hecho, no ayuda en nada. Esos que dicen, es que tienes que ir limpiando tu alma poco a poco. Vamos a verlo cuando dice, es necesario a todos morir. ¿Cuántas veces? Una sola vez y después el juicio. La reencarnación no ayuda en nada a ese tema. Pero la enseñanza de la Biblia es clara, no hay existencia antes del alma. Si Dios crea una nueva alma humana al momento de la concepción, o si Dios diseñó el proceso reproductivo humano para reproducir también un alma, escriba o subraya, Dios es en última instancia el responsable por la creación de todas y cada una de las almas. A final de cuentas, ya sea que en ese momento Dios la está creando y poniendo, ya sea que puso en nosotros en la forma de reproducirnos, la manera de reproducir un alma, a final de cuentas Dios es el dueño de todas las almas, Él es el que lo inició, Él es el responsable, Él le pertenecen todas y cada una de las almas de su creación. ¿Dudas? No. Vámonos ya entonces.